Yara, estudié la carrera de arquitectura aquí en la Universidad de Navarra y bueno, soy teatrera. Mientras hacía la carrera ya me dedicaba sobre todo al teatro dentro de la universidad y cuando acabé pues seguí con ello. Cuando le digo a la gente que soy arquitecto y que me dedico al teatro, automáticamente me ubican en la escenografía. Como muchísimo en la iluminación, si alguien sabe que hay una disciplina que se dedica a eso. Pero no, de hecho, precisamente por ser arquitecto no me gusta dedicarme a la escenografía porque me limita mucho haber estudiado la carrera a la escala humana, a la real. Y en el teatro estamos acotados a este marco, a esta pantalla que hace que cualquier cosa a escala humana se va a ver siempre ridícula. Una puerta se va a ver más pequeña de lo normal. Todo tiene que ir en una escala un poco diferente, normalmente un poco mayor. Los gestos también son más amplios, los elementos que aparecen en escena tienen que ser más amplios, más limpios, más grandes, para que puedan trascender, para que puedan llegar al público que está más lejos y puedan verlo todo claramente. Bueno, aquí vemos que la escala es claramente un poco mayor y queda siempre más limpio. En el teatro nos inventamos nosotros la realidad, no tenemos las normas marcadas. Podemos inventarnos que las mesas cuelgan del techo, por ejemplo, que los suelos son inclinados, que un personaje va a andar siempre hacia atrás, cualquier cosa, que estamos andando por un interior de una casa y el suelo es hierba, lo que queramos. En el teatro hay un pacto que hacemos desde el escenario con el público. Nosotros no os vamos a decir la verdad, pero vosotros os la vais a creer. Y solo hay una regla que no podemos romper nunca. Dentro del escenario no se puede mentir, jamás. Porque si yo digo que aquí hay una línea y cada vez que paso la salto, vosotros os lo vais a creer, pero como llegado cierto momento me la coma, ya no me vais a creer ninguna cosa de la que os diga a partir de ahora. Entonces es muy importante que no se puede nunca mentir en un escenario. Y ahora vamos a hablar sobre todo en el teatro de texto convencional, en las reglas que lo rigen, en la escenografía y en la plástica teatral. Dentro de lo que sería ya danza, ópera y todo esto se rige por otras normas, sobre todo por temas de financiación y el dinero siempre es lo que va marcando todo. En el teatro de texto estamos mandando un mensaje al público y va a llegar al final a través del oído y a través de la vista. A través del oído los actores con su voz van a expresar una dramaturgia que antes escrita, el diseñador sonoro nos va a poner en situación, nos va a ambientar con los sonidos, con los ruidos. Por la vista vamos a ver a los actores con las órdenes de los directores, vamos a ver cómo se mueven en escena, cómo gesticulan, cómo interpretan al final sus personajes y cómo los viven. Pero también dentro de la vista está todo lo demás, todo lo que nos rodea. Está desde el teatro en sí hasta la escenografía, el vestuario, las proyecciones si las hubiera, las nuevas tecnologías que ahora están muy presentes en casi todas las obras de teatro, sobre todo cuando hay dinero. Y la iluminación, claro está, que es lo que rige todo. El director o directora se va a encargar de unir todo esto y de equilibrarlo, de decir, en esta parte va a primar más la visión estética, en esta parte va a ser más la voz, la actuación. Y son los directores los que van a equilibrar, como en la arquitectura, no pueden ser todo hitos, porque nos volveríamos locos. Dentro del teatro, las escenografías pueden ser totalmente realistas o pueden ser lo más abstracto que se te ocurra. Puede estar lleno de cosas o puede estar totalmente vacío. Y el vestuario pasa lo mismo. Los actores van a transitar entre unas cosas y otras. En cierto momento puede resultar que un actor se convierte en escenografía y que parte de la escenografía se mueva e interactúe con el resto de actores y forme parte de la historia. Todo esto lo va a regir el director y todo esto va a formar parte de la plástica. Hay un elemento que es el que va a unir todas estas partes, que es la iluminación. La luz, al fin y al cabo, es la que va a hacer que el público perciba lo que los diseñadores y lo que el director quiere transmitir. En un momento puede ocultar una parte, o puede ocultar un actor que va a entrar en escena, o puede marcar la atención sobre un punto exacto, o teñir de ciertos colores, hacer que una escena se vuelva más onírica, se vuelva más un sueño. Es el diseñador de iluminación el que va a hacer todo esto. Pero esto es algo que todos hemos hecho. ¿Quién no ha cogido alguna vez una linterna para contar una historia de miedo y se la ha puesto debajo de la cara y ha apagado las luces? Es una luz que no está aportando nada a la historia. Sin embargo, si esto lo haces así, el público ya está predispuesto a escuchar algo. Si lo haces con la luz normal, normalmente la historia no va a tener nada que ver. Bueno, y en la iluminación además tiene muchos problemas, sobre todo debido al dinero.
porque para hacer una iluminación, para poder probarla realmente, necesitamos que esté la escenografía acabada, que esté el vestuario acabado, los colores varían muchísimo según la luz que toquen. Los movimientos tienen que estar también bien definidos, el espacio necesitamos que sea el que es. Todo esto hasta el último momento no está. Por eso los diseñadores de iluminación normalmente se basan en dibujos para hablar con el director y decirle las emociones o lo que quieren transmitir en cada momento. En dibujos, en imágenes, en cuadros, acuden al imaginario colectivo y a lo que puedan tener allí dentro. Por ejemplo, si digo pues la luz de una tarde lluviosa en Bilbao, pues todos sabemos qué luz es más o menos. Y es siempre una iluminación teórica hasta el último momento, en el que es el diseñador de iluminación, en el que tiene que poner focos, tiene que poner cosas concretas para llegar a dar esos ambientes, esas atmósferas que lleguen al público. Y no nos olvidemos que el teatro es un arte vivo. Entonces, esto que se hace el último día o el día anterior al estreno se va a ir moviendo y va a ir modificándose según vaya avanzando las representaciones. De modo que se va a ir ajustando siempre bajo la batuta del director hasta conseguir lo que se quiere realmente conseguir. El director, yo también soy directora y es una de las cosas que más me gusta, va a conseguir que todos estos equipos de trabajo funcionen juntos y vayan a crear vayan a transmitir este mensaje al público y vayan a crear imágenes que se queden en la retina y que el público, una vez salga del teatro, haya transitado por esas imágenes. Como en la arquitectura se transita por la arquitectura misma y la vas viviendo, en el teatro son imágenes, son sonidos, son atmósferas que tienen que llegarte hasta ti, hasta el público que está situado lejos. Y sí, la charla se llamaba La sombra en la iluminación escénica y no he hablado de sombra en ningún momento. Pero es que cuando empecé a escribir la charla me di cuenta que había muchos temas que es muy diferente la arquitectura de la arquitectura dentro del teatro. Y prefería hablar un poco de esto más que meterme en el tema de la sombra, que iba a ser mucho más lío, y si ahora he hablado rápido, ahí va a ser ya imposible. Porque, bueno, al fin y al cabo hablamos de volúmenes bajo la luz, siempre, como dijo Le Corbusier. Todos son volúmenes bajo la luz. Pero en la arquitectura esos volúmenes están hechos para ser vividos. Y en el teatro esos volúmenes están hechos para que soñemos. Muchas gracias.